Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, nuevamente en Aprendamos Juntos, nuevamente compartiendo un programa en el cual tratamos un tema. Hoy nos visita Daniel Ferminades. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Así que tendremos todos los temas, o sea, acorde a las preguntas que por ahí eventualmente nos lleguen, que ya hay algunas, ¿no, Enzo? Algunas, sí. ¿Sí? Hola, Enzo, ¿cómo ¿Qué estás? tal? Buenas tardes. ¿Guillo? ¿Qué tal? Muy contento de tenerlo al Dani con nosotros. Bueno. Para aquel que, no sabe la forma en que llevamos adelante el programa cuando nos visita Daniel es a través de preguntas, que es a semejanza de cuando se hacen las conferencias que él da, que responde las inquietudes de la gente que va a las conferencias. Bueno, esto en chiquito, digamos, porque somos pocos acá, queremos repetir lo mismo. Y tenemos algunas preguntas, por ahí, que sea un diálogo, porque si no lo vamos a tosigar a Daniel de entrada. Sí, pero bueno. Sí, ¿qué tal, Daniel? Muy bien. Ya estuviste de entrevista anoche con Chicho y Diego, así que Estuve por la radio anoche también. sí, te escuchamos. También un saludo para ellos desde acá. Daniel, la primera pregunta que nos llega de María, una conocida amiga nuestra, dice así: si bien sabemos que nuestros pensamientos son energía, que la mente tiene el poder de crear, ¿cómo hacemos para ser positivos, para cooperar mejorando nuestra sociedad sin tener expectativas, pudiendo aceptar para seguir siendo eficientes? ¿Cómo encontrar ese punto medio de equilibrio? Y hay que quitar de la mente todo lo que de alguna manera pueda estar minando esa intención, ¿no?, de ser positivos, porque vamos recogiendo a lo largo del día, si no prestamos atención a lo que consumimos a través de los sentidos, vamos recogiendo para la mente información y conocimientos que no todos son positivos, ¿no? Entonces, a ver, ser positivo no es ignorar lo negativo, sino que es no hacerse eco de ello. Entonces, yo no puedo dejar de ver la realidad del mundo y ver que yo busco mi felicidad, mi alegría, mi paz, quisiera no perderla, pero eso no me lleva a mirar para otro lado cuando estoy delante de una necesidad tal vez ajena. Entonces yo veo todo esto y veo cómo puedo ayudar, pero no me quedo tan solo en el dolor, en lo negativo, no busco a quién señalar para echarle la culpa de lo que pasa. Es decir, tengo que ver cómo me manejo en esas situaciones en las que vivo prácticamente, ¿no?, recogiendo información en el mundo. ¿Cómo me manejo para no volverlas negativas en mi propia mente y guardarlas de esa manera? O a lo mejor a veces no hago ese proceso en el momento cuando consumo la información, pero queda dando vuelta en mi mente como una información que no encontró su lugar, su ubicación. Si imaginemos una biblioteca y un contenido, un libro que no encuentra su lugar en el estante que corresponde, en el orden que tiene que haber, entonces esto queda dando vuelta ahí, que puede aparecer en cualquier momento delante de nuestra atención, y esto lo saca a la luz. A partir de ahí es que comienza uno a generar alrededor de esa información la energía,
decir, que puede ser positiva, si me sirvo lo utilizo para construir, o puede ser negativa si sin quererlo destruyo, poniéndole esa carga negativa personal, en donde yo lo convierto en un problema crítico, algo que puede ser resuelto con un poco de atención, de trabajo, de esfuerzo. Entonces, son muchas las cosas a las que tenemos que estar atentos a lo largo del día. Y, por ejemplo, muchas veces he hablado, el comer el alimento que el cuerpo físico necesita, nosotros nos ordenamos a lo largo del tiempo, la humanidad, el grueso de ella, no todo el mundo puede estar ordenado de esa manera. Hay gente que no tiene qué poner en una mesa y hay gente que no tiene ni la mesa, pero digo, la mayoría nos ordenamos de alguna manera para almorzar a un horario, cenar a otro horario, si podemos merendamos, si podemos desayunamos, nos ordenamos. Pero no estamos pensando que la mente vive alimentándose a través de lo que consume por los sentidos. Entonces no pusimos un orden ni siquiera en un horario y menos en qué es lo que se consume. Y cualquier cosa que pueda estar pasando, con el solo hecho que yo lo observe o le preste mi oído, hace que lo registre y que entonces eso se imprima en mí o me impregne. Y si todavía en el momento que yo estoy viviendo esa situación le pongo mi carga de ánimo a todo esto, que a lo mejor no es positiva, comienza a destruir en mi interior lo que pueda haber de luz, a combatirlo por lo menos, o a ponerse en contra de esa luz que busco en otro momento tener y salir adelante. Muchas veces empezamos siendo negativos porque nos parece que está justificado, porque algo hay que hacer, hay que buscar justicia y enfrentamos la situación, pero luego que lo estamos haciendo y vemos que no conseguimos lo que queríamos y nos demanda de un esfuerzo y de un trabajo, nos vamos desgastando de camino y esto nos cansa y nos agota y nos hace sentir mal y ya no lo queremos más. No queremos más ese dolor, esa negatividad, ese malestar, pero empezamos nosotros. Es decir, con la idea de hacer algo que de entrada hubiésemos podido ver tal vez que no estaba en nuestras manos o que no debía de haber sido encarado así como lo encarábamos, de una manera tal vez más violenta, no tan amorosa o no tan pensada. Violencia no es tan solo pegarle al otro con una mano, ¿no? Sino que también las palabras muchas veces llevan violencia y hay palabras que no son pronunciadas y que por lo tanto los oídos no las reciben, pero sí en cuanto a la intención de aquella persona, aunque no lo pronuncie, está de alguna manera en querer pronunciar, en querer manifestar, en sacar a la luz esto, aunque se reprima y no lo haga o lo contenga, sí está en su interior. Entonces esto es una negatividad de nuestro interior que no fue manifestada, pero está presente. Estoy poniendo ejemplos, ¿no?, de cuánta negatividad podemos cargar a lo largo del día, a lo largo de la vida, de los años que tenemos, ¿no? Es decir, cuántas veces escuchamos que hoy hay personas que tienen traumas y tienen 50 años y van tal vez a un profesional que les ayuda a sacar esto a la luz para ver qué es lo que los aqueja o los afecta, y son cosas que traen de hace 40 años atrás en su niñez. ¿Y qué pasa? Todo eso hoy me está haciendo daño porque yo no lo procesé, no lo analicé, no lo ordené en mi vida, no le encontré el sentido. Todo tiene sentido, ¿no? A veces tenemos la frase fácil de decir que determinadas cosas no tienen sentido, pero todo tiene un sentido, todo se hace por algo. Entonces hay que encontrarle ese sentido para que de esa manera podamos tener un orden. De esta forma comenzamos a poner un orden voluntariamente en nuestra vida, en nuestra mente, y no es posible tener un orden estable, sostenido en la mente, por más esfuerzo que hagamos de hacer un silencio, de serenarnos y de analizar lo que hay dentro de ella, si cuando salimos de ese momento de silencio
y entramos en contacto con el mundo a través de nuestras relaciones, consumimos todo sin analizar qué es lo que estamos tomando. Entonces, veamos que cada expresión de cada persona, de cada grupo de personas, de cada movimiento, de ideologías, de partidos políticos, de equipos de fútbol, cada uno de estos movimientos son expresiones que pueden llegar a nuestra vida como un regalo que del mundo llega a nosotros. Pero nosotros tenemos es decir, está en nosotros el poder de decir no y no aceptar lo que no queremos para nosotros. Entonces, no lo tomemos como algo personal y simplemente aboquémonos a escuchar. Sin hacernos eco de esto, para que no se generen reacciones en nuestro interior por esto que llega. Al fin y al cabo, aquello que se manifiesta, que provoca en mí una reacción, me está posibilitando ver algo que está en mi interior, que si no estuviese esta situación no vería. Entonces, al fin, no es lo que están haciendo conmigo, sino es mi reacción la que me hace estar en un malestar constante o que con frecuencia me visite, ¿no? Ese malestar. Yo puedo sacar la negatividad que hay en mí, cuidando que no entre más de la que ya de por sí hay y tratando la que hay en mi interior, ¿no? Y buscando de ser positivo, es decir, potenciar la positividad en todo caso. De todas maneras, yo ya lo he hablado esto, no hay que irse a los extremos, porque llegar a ser positivo puede llegar a ser tal vez casi tan malo como ser negativo en cuanto a que nos desequilibramos. Hay que ser justos. Entonces, positivo no es ser bueno y ceder con todo o aceptar todo como se presenta. Ser justo es hablar las cosas como son sin ponerle ninguna carga de ir en contra de un pensamiento distinto al de uno, ¿no? Entonces, tenemos que buscar de poner orden en nuestra vida, no consumiendo más a lo largo del día lo que contamine la mente o la vuelva negativa, y analizando también lo que hay en nuestro interior ya presente de tiempo de negatividad, que nosotros hemos ido recolectando a lo largo de los años, que en nuestras crianzas muchas veces, desde nuestra familia, nosotros absorbimos conocimientos desde ejemplos que nos fueron dados, que a lo mejor no con la intención de formarnos mal, pero eran cosas que estaban mal hechas por personas que no tenían conciencia de lo que hacían, que dejaron esa marca en nuestras vidas. Entonces yo no puedo decir que mis padres me hicieron mal, pero ellos vivieron su vida como ellos la entendieron, y cuando yo venía creciendo los tomaba como un ejemplo. Hoy lo sé, ¿no? Entonces yo miraba y aprendía de lo que veía, pero muchas veces lo que yo veía no lo entendía y saqué malas conclusiones, y entonces eso también se fue desviando en mí, ¿no? Bueno, son muchas cosas que hay que ver. Volvemos a lo de siempre, la vida es un trabajo, es un estudio constante, no es simplemente ver de tener un buen sueldo para poder tener una buena comida, un buen auto, un buen techo, una linda familia. No es solamente todo esto material, sino que va mucho más allá, ¿no? Es mucho más profundo y demanda de mucho más tiempo. Para el trabajo material nos organizamos de tener determinadas horas. Como dije, para la comida nos organizamos 2 veces al día, las comidas principales, bueno, 2 que son de apoyo, pero para la mente pasa la mayor parte del día consumiendo, alimentándose. Es decir, si pudiésemos observarla o dibujarla, la veríamos muy obesa, excedida en peso, ¿no? Ha consumido mucho como en forma de alimento de lo que en realidad no necesita y la daña. Y cuando tenemos que pensar, imaginémonos si tenemos que pensar inteligentemente para construir y contamos con el conocimiento necesario para hacerlo, esto nos demandará de un tiempo y será relativamente simple. Pero si para hacer algo que debemos hacer contamos con muchos conocimientos que no están del todo claros,
ni verdaderamente corroborados en su eficacia, eficiencia, porque no hice la experiencia, esto genera confusión porque puedo tomar malas decisiones, elegir el libro equivocado dentro de la biblioteca. Entonces, hay libros que no tienen que estar en la biblioteca, hay cosas que no deben ser, y aunque el mundo los ofrezca o los facilite, yo no tengo que tomarlos porque no es lo que quiero. No es lo que quiero para mi vida, no lo quisiera para la vida de nadie. Yo no puedo cambiar la vida de los demás ni condicionarla, sí puedo mejorar la mía y poner un orden, llevar un orden. Para llevar un orden tengo que cuidar qué conocimientos voy a dejar entrar dentro de esta biblioteca llamada mente y qué es lo que va a salir, qué es lo que entiendo de lo que ya está dentro de ella. Entonces, en la escuela que vivimos constantemente, la vida nos da enseñanzas, aparecen maestros que nos enseñan cosas, pero no termina solo ahí en lo que en ese momento se nos enseña. Cuando nosotros lo meditamos, lo analizamos, lo procesamos, podemos sacar más enseñanzas, más profundas. Vemos que se aplica a muchas más situaciones que la que en un momento entendíamos. Bueno, volvemos a esto, es un trabajo constante. El cuerpo va a dormir porque trabajó tantas horas, porque pasó el tiempo en el que sus energías le daban para mantenerse en vigilia y necesita entrar en un estado de sueño. Pero no podemos dormir en la atención que debemos de tener en todo lo que entra en nuestra mente. Tenemos que tratar de traer también un orden. No es comer con la mente tan simple como con la boca. Acuérdense lo que dijo Jesús, ¿no? No lo que entra por la boca ensucia, sino lo que sale de ella. Y lo que sale de la boca es lo que viene de la mente, es lo que yo tengo almacenado y a partir de ahí o reflexiono, o expreso, expongo. Entonces, todo eso que expongo, que reflejo, es lo que está en mi interior. Tengo que ver que tengo que dejar en mi interior que verdaderamente cuando sea expresado construya. Tengo que ver qué tomo del mundo para almacenar en mi biblioteca, en la mente, que sirva para construir. Entonces, seleccionar. Esto naturalmente va a hacer que yo esté delante de una expresión falta de amor, pero que yo respete la expresión de cada uno, porque todos tenemos libre albedrío, pero no tome aquello que no quiero dejar entrar en mi vida. Y naturalmente con el tiempo, si esto se repite, yo empiece a buscar evitar esa situación en donde nos encontramos reunidos con frecuencias haciendo siempre lo mismo, que es lastimarnos o tener que estar escuchando, participando de cosas que nos dañan, ¿no? Entonces uno comienza a hacer selección. Y bueno, naturalmente debe ser así. Cada uno, así como físicamente buscamos un espacio, un lugar bonito para estar y para vivir dentro del mundo, los que estamos en la ciudad quisiéramos estar en la tranquilidad de la naturaleza. Conozco porque yo vivo un poco en ese lugar y que mucha de la gente que vive en ese lugar, en la ciudad, quisiera estar en la ciudad. Es decir, en definitiva no estamos conformes en donde estamos, porque algo pasa en nuestro interior, ¿no? Me parece que no tiene mucho que ver sí, el paisaje, pero traer esa paz a nuestro interior, ¿no? Saber ver lo bello en todo lo que se expresa, y bueno, tiene un sentido que estemos en el lugar en el que estamos, siempre que entendamos que tenemos la posibilidad de construir. Daniel, en esto que hablabas recién de lo que consume la mente, es algo que yo me siento identificado, que no tengo las herramientas suficientes hoy en día o la conciencia o capacidad para poder filtrar y elegir lo que considero que necesito o que me hace bien y no consumir cosas que tal vez no lo hagan. Y es como que me pongo, trato de identificar por qué es que me pasa, y es como que la sociedad o uno desde que es chico parece como que fue una tontera eso, que qué mal te va a hacer, o que es como que hay que
ser más sensible, es algo que yo entiendo lo que vos decís y sé que es así porque he vivido la experiencia. No quiere decir que todavía lo pueda manejar, pero es como que el ego, tal vez es la trampa que nos hace a uno, no pasa nada si es una imagen o un mensaje, un WhatsApp que llegó a un grupo, no tiene importancia. Y bueno, será tal vez eso, ¿no? Que nos engañamos para poder seguir alimentando eso que estamos tan acostumbrados a hacer. Sí, una es entender a qué hay que estar atento o desde dónde poner atención, pero también hay que saber que está muy arraigado en la mente de la mayoría de las personas esta creencia de que el saber no ocupa lugar. Claro. Entonces la mente nos dice, vos escucha, por la duda a lo mejor te puede servir, te puede ayudar, pero ese a lo mejor te puede ayudar, es como ir, si fuésemos en un carro o en un auto, ir metiendo en el baúl, en el techo, tantas cosas que a lo mejor tal vez alguna vez nos pueden servir, pero en un momento eso nos aplasta. Y ya después no sabemos distinguir qué es bueno y qué es malo, porque cuando a lo mejor tomamos dos decisiones malas, no es difícil analizar esas dos decisiones para ver dónde nos equivocamos y cómo traer otra vez orden. Pero cuando ya sumamos miles, cuando nos encontramos con otras personas que hacen exactamente lo mismo, tendemos a creer que porque muchos lo hacen, debe estar bien. Y en realidad hay que analizar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, yo vivo expresándolo en voz alta a veces cuando ante mis hijos en el celular leo un titular y yo, ¿quién es esta persona que dice que salió con la hermana a comer? Y dice, ¿qué me interesa a mí? ¿Qué me construye? ¿Qué me aporta? ¿Qué me aporta? Pero digo, eso está porque hay mucha gente que le interesa. Ahora, perdón por el ejemplo, pero digo, fijémonos qué es lo que nos interesa, porque después, en definitiva, terminamos pagando por esto. Cuando queremos tomar decisiones que son serias, cuando queremos volcar ese conocimiento que tenemos en nuestro interior para construir, entra esta complicación de no tener bien en claro de qué manera hacerlo. Entonces, yo no creo que no sepamos qué podemos consumir y qué no. Lo que pasa es que no queremos perder nada. Entonces, por la duda, presto atención a cualquier cosa. Y no puede, no debe ser así. Entonces, tiene cierto parecido como, no sé, ir al cine. Vamos a ver la película que nos interesa y que nos va a dejar algo. No vamos a ver cualquier película porque estamos en el cine. Entonces, es lo que me interesa. Lo que están hablando no me interesa. Bueno, estoy en la reunión, no voy a ser maleducado de enfrentarlos o de exponerlos, o de ponerme yo en un lugar diferente, sino que simplemente hago un silencio, observo, presto atención, porque se merece la atención y el respeto de la persona que se expresa, pero yo siempre tengo la libertad de elegir qué es lo que tomo. Entonces, yo tengo en claro que no me interesa estar hablando de lo que hizo esa persona que salió a comer con la amistad, o la ropa que se puso, o hija de quién es, o hijo. La verdad no me interesa, no me cambia. Perdón, pongo estos ejemplos. No, y aparte, si me interesa, ¿por qué me interesa? Es una pregunta que nos tendríamos que hacer. Claro, en la realidad de mi vida diaria, ¿qué puedo hacer yo al respecto con ese conocimiento? Lo que pasa es que hay mucha gente que piensa que ser parte de una sociedad es estar al tanto de todo lo que pasa y tener para hablar de todo lo que pasa con cualquiera. Pero en realidad prefiero ser ignorante y no cargarme de cosas sobre las cuales yo no puedo trabajar. Entonces, esto no quiere decir ignorar todo o solamente ocuparse de las cosas de uno, porque después nos vamos al otro extremo, en donde nos volvemos tan egoístas que solo estamos pensando en nosotros y pasamos al lado de la necesidad de los demás y no la vemos o no la tomamos en cuenta. No hablo de los extremos, hablo de un equilibrio. Entonces, hay que encontrar ese equilibrio sabiendo qué es lo que necesito. Yo pongo el ejemplo muchas veces como ir al mercado. Cuando uno va al mercado a hacer compras, hay 1 millón de productos distintos, ¿no?
Pero yo me fui con una lista de mi casa, habiendo visto qué es lo que necesitaba, y son 10 productos. Y yo voy por esos 10 productos. Miro todo lo demás de camino, pero no lo deseo, no me desespero, no renuncio a la necesidad por buscar lo que en verdad no es necesario, sino que simplemente lo deseo. Entonces en la vida estamos así, hay mucho de lo que se ofrece, pero no todo necesitamos. Sepamos que necesitamos. Entonces, bueno, alguna persona expresó una vez que no hace falta mucho más que inteligencia para pensar inteligentemente, ¿no? Es decir, tenemos que tener en claro en nuestro interior cuál es nuestro objetivo, nuestro proyecto. Esto no es aislarse de la sociedad, de alejarse de los seres queridos, de grupos de amigos, sino que empezar a poner un orden en la propia vida de uno y no estar consumiendo lo que luego tal vez lo tenga que cargar como un peso que me aqueja, que me afecta, ¿no? Muchas gracias. Vamos a darlas pensando en aquel que quiera hacer alguna pregunta, las vías de comunicación, si te parece, Enzo. Sí, me aguardas un... Sí, y recordarles que nosotros somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida y nos están ayudando en este momento Ezequiel y Luciano, y bueno, como siempre, Sebastián en los controles. Como les decíamos recién, Daniel da conferencia sobre estos temas, que va a haber una en Mendoza dentro de poco tiempo, en diciembre. En diciembre. 7 de diciembre. 7 de diciembre, que lo están organizando allá los amigos de Mendoza. Un saludo para ellos. Vos, Enzo, sos Soy el Relaciones el Públicas. nexo, sí, exacto. Sí, le mandamos un saludo grande y ya vamos a andar por allá prontito. Vamos a ver para aquel que quiera comunicarse y después iremos a una pausa musical enseguida, si Sebastián está de acuerdo. Sí, el que se desee comunicar puede mandarnos un mensaje escrito de WhatsApp al 011-2186-2415. También está el teléfono de la Fundación, que ya se los paso, y el mail del programa, que es japrendamos@gmail.com. El teléfono de la Fundación es 343-468-4373. Bueno, es una invitación a aquellos que tienen una inquietud. Bueno, Daniel responde desde su experiencia aquello que a nosotros nos inquieta. Y si está de acuerdo Sebastián, que me dice que sí, vamos a una pausa musical y volvemos enseguida. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos. Estábamos comentando mientras escuchábamos la música, seguíamos hablando un poco. A mí me surgía cuando te escuchaba recién, Daniel, ¿cómo hace uno? Me surgía de antes, pero bueno, cuando te escuchaba me volvía de nuevo, no era en el momento. ¿Cómo hace uno para verse? Es decir, uno tiene que cambiar, trabajar, tiene que hacer el trabajo interno de ir modificando aquello negativo, incentivando o acrecentando lo positivo. ¿Cómo uno hace para verse con ecuanimidad? Porque se suele decir que como nos ven los otros, es como somos. Sería por ahí un extremo, porque si nos ven acorde a sus defectos y a sus cosas positivas. Y en realidad, perdón, te interrumpo. Sí. El único que nos ve como somos es el justo. Es el justo, está bien. Porque el que de alguna manera no conoce de la justicia en su propia vida, porque no se puede observar bien a sí mismo, menos todavía va a poder ver con claridad cómo es el otro. Lo que pasa es que puede con más facilidad el otro ver en mí cosas que yo no quiero ver en mí. Entonces, pero no quiere decir que nos vea más justos o que nos vea más acertadamente. Pero sí, de alguna manera, es lo que dicen por ahí a veces, como un espejo, en donde o bien se expresa en palabras porque nos lo muestran, o bien nosotros nos encontramos criticando en los otros cosas que nosotros no trabajamos, claro, en nosotros. Pero bueno, eso es propio del ego.
El ego me dice que yo puedo tener toda la libertad de hacer lo que quiero, pero que los demás no la tienen. Entonces vivo criticándolos en lo que hacen y yo quisiera que a mí nadie me diga nada. Digo yo, y mi ego, y así piensa cada ego, ¿no? Entonces, en la medida que empezamos a poner el ego en su lugar también, deja de haber esta mirada tan conveniente de nuestra propia vida o del obrar de los demás, y comenzamos a ser un poco más justos. Y una persona justa defiende la justicia, claro, y la justicia que se aplica o rige sobre la vida de todos, no la justicia conveniente del ego. Perdón, te interrumpí. Sí, pero justamente yo hacía la referencia de cómo nos ven, porque uno no se ve a veces. O uno cree verse de determinada manera y resulta que a sí mismo se acaricia, y cuando mira para afuera, si puede pegar un garrotazo, lo pega, y no es así. Entonces, ¿cómo en esa línea fina ser ecuánime consigo mismo, ser sincero y poder verse? Porque muchas veces estamos trabajando desde una irrealidad, desde lo que nos creemos que somos y no desde lo que somos. Sí, yo no diría que está mal ver el error y el defecto en los demás, ¿no? Lo que está mal es ir y acercarse desde una crítica. Claro. Porque si yo estoy viendo que la otra persona está haciendo algo incorrecto, que a mi juicio está mal, yo, en lugar de ir a criticar lo que está haciendo, tendría que pensar qué puedo hacer para ayudar a que vea lo que está haciendo. Porque si primero no ve que está haciendo mal, difícilmente vaya a aceptar un consejo de hacerlo de una manera distinta, que encima alguien viene y le dice de fuera qué es lo que está bien, que al decirle yo esto tendrías que hacer, es como que le estoy diciendo está mal lo que estás haciendo. Entonces voy directamente a tocar el ego. Entonces, antes de hablar, de intervenir, de reaccionar, no quiero dejar de ver, sino que lo que estoy viendo, voy a ver cómo puedo ayudar yo, o cuál puede ser mi aporte en esa situación para ayudar a que eso cambie, mejore. Lógico, ahí viene lo que estabas diciendo, lo que hablábamos recién. Si yo no hice muchas de estas cosas primero en mí, no voy a tener toda la claridad para ayudar al otro. Entonces, sacar a alguien del agua que se está ahogando no lo hace cualquiera, nada más que porque tiene la intención. Sabemos que para llegar a ser guardavidas hay que tener un estudio que va mucho más allá de tan solo saber nadar bien. Está bien. Entonces, tenemos que conocernos para poder ayudar a los demás a que se conozcan y para poder ayudar a los demás a superarse. Primero tenemos que nosotros buscar de superarnos. A ver, no es que tenemos que ser perfectos para poder ayudar a un imperfecto. No es a ese extremo, sino que ya es la intención de estar haciendo, es decir, de poner esta atención en autosuperación, la que nos predispone a estar viendo la vida como enseñanzas que van llegando, oportunidades que tenemos para crecer, para tomar parte y poner en práctica lo que ella misma nos fue enseñando para que se vuelva útil para el mundo en el que estoy, para el reino al que pertenezco, para la sociedad, para, bueno, todos los reinos a los que alcance el servicio, todos los individuos, ¿no? Entonces, si tengo esa intención, mis ojos están puestos en esas oportunidades que la vida me da. Si yo estoy mirando desde el ego, estoy viendo cómo sacar provecho de cada situación. Y muchas de las cosas que veo en el mundo no me traen ningún provecho, me dice el ego, entonces ¿para qué me voy a meter? Entonces esquivo lo que es un trabajo y un esfuerzo por otro. Esto me dice el ego, ¿para qué te vas a esforzar? Claro. Me dice el otro, tiene su ego, que se ocupe él de hacer sus cosas. Pero decimos a la vez que nadie nace sabiendo, y es cierto. Entonces, en buena hora, si estamos dispuestos, que se acerque a alguien que sabe y nos ayude a saber más. Pero si en lugar, como hablábamos recién, de acercarse con la intención de construir, viene a criticarme, lo primero que hago es defenderme. Entonces reacciono. Veámoslo como un movimiento natural,
No es ni siquiera buscado o malintencionado esto de la reacción, sino que es a partir de la otra persona. Una cosa es que alguien llegue a mi casa, golpee la puerta y se anuncie que ha llegado y me pida de alguna manera invitación para poder entrar, y otra cosa es que alguien llegue, abra la puerta y se meta dentro de mi casa y se siente en el sillón más cómodo que tengo. Reacciono y me diga que él tiene la libertad, que existe el libre albedrío y puede hacer lo que quiere, no, reacciono. A mí la verdad no me interesa la libertad que tiene. Entonces, si tenemos la oportunidad de ponernos a hablar y de ir entendiendo lo que todo esto significa, es que entonces de alguna manera me suavizo. Entiendo, veo las verdaderas intenciones, pero lo primero que solemos hacer es desconfiar. Entonces, esto también, imagínense, ¿no? Yo les he relatado muchas veces que hay un mundo espiritual vasto, con una cantidad enorme, infinita de vida superior, inteligente, que está trabajando para ayudar siempre, por supuesto, en su evolución a la vida inferior, que todavía no puede por sus propios medios moverse y vivir dentro de lo que es una justicia infinita, universal. Imagínense el esfuerzo que están haciendo para llegar a la vida de las personas que viven siendo desconfiadas. Entonces, los fines de semana piden dentro del templo que Dios les ayude, pero durante la semana Dios busca muchas formas de ayudarnos, que no es siempre presentándose el hablar, a través de un amigo, a través de una experiencia, de una oportunidad, de un trabajo, de un problema que se acerca. Cuando se acerca un problema tenemos la posibilidad de resolverlo, pero muchos elegimos sufrirlo y padecerlo y quejarnos, y todo eso que alimenta en nosotros, negatividad. Entonces, ¿qué ánimo se crea en nosotros? ¿Nos crea el ánimo de querer enfrentar más situaciones o de querer evadir esta y evitar todas las demás? Claro. Entonces, hay muchas cosas que tratadas de a una, como van llegando en nuestra vida, se pueden ir resolviendo, con más o menos esfuerzo, con más o menos acompañamiento, porque no todos los que están alrededor nuestro entienden como nosotros entendemos, y esto es parte del libre albedrío y de la evolución individual. Entonces tenemos que ver cómo dentro de la misma escuela en la que estamos, cada uno atiende las enseñanzas que la vida nos da y evoluciona en lo individual, pero sin olvidarse jamás que es parte de un todo. Entonces soy una célula de este organismo que trabaja para el bienestar de todo el organismo, no de sí misma. Entonces yo tengo que seguir evolucionando. Si la célula que está al lado mío decidió descansar y no quiere evolucionar, yo no la voy a estar criticando, no la voy a estar acosando, no la voy a estar señalando, voy a estar haciendo lo que yo entiendo que debo de hacer. Y esto también sé que por estar al lado suyo, de alguna manera está pudiendo ser un ejemplo de un camino que se puede seguir, ¿no? O una postura diferente en la que se puede tomar en la vida. Hasta ahí llega lo que yo puedo llegar a hacer, porque depende de la decisión que cada uno tome, pero no es ir a enfrentar, no es creerse uno superado porque entendió cosas que otro no entiende. Esto no me da autoridad a imponerle a nadie nada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo no creo en Dios, yo lo conozco y Él no se impone ante nadie. Y esto lo puede ver cualquiera, Él no le impone a nadie lo que Él es ni su ley. Entonces, ¿por qué nosotros creemos sus hijos o su creación o sus criaturas? ¿Por qué creemos que somos quien para imponerle al otro lo que el otro tiene que hacer? Entonces, aprendamos de Él, tomemos esos ejemplos, veamos el respeto que tiene. Pero en medio de todo este respeto que tiene, no es que nos deja hacer lo que queremos. Él está queriendo el bien para todos y está haciendo todo de su parte para que todos vivamos en ese bien, en ese amor, en ese orden. El problema está en las malas decisiones que tomamos nosotros. Muchas malas decisiones las tomamos por desconocimiento, muchas malas decisiones las tomamos porque nos conviene tomar esa decisión, que a la larga terminamos a veces padeciéndolo o haciendo padecer a otros.
pero lo único que nos interesa es lo que vamos a obtener nosotros y no vemos aquellos otros efectos secundarios. Bueno, cometemos muchos errores, pero de ellos hay que aprender para superarnos y no volver a caer en lo mismo. Entonces, yo puedo escuchar que una persona hoy dice no me di cuenta, pero si mañana vuelve a hacer lo mismo y me dice no me di cuenta, bueno, entiendo que le está faltando prestar más atención, pero si al día siguiente vuelve a hacer lo mismo y me dice no me di cuenta, empieza a ser evidente que no quiere darse cuenta. Porque si dice no me di cuenta, de alguna manera está reconociendo que hizo algo mal. Si uno reconoce que hace algo mal, ¿cómo hago para comenzar a hacerlo bien? Si dejo de prestar atención a cómo se tienen que hacer las cosas, seguramente volveré a caer. Si presto atención por donde camino, seguramente no volveré a tropezar con la misma piedra. Pero volvemos a esto que hablábamos hoy más al principio. Es una atención constante. Cada cosa que aprendo, cada situación en la que salgo triunfante con conocimiento, superando mis limitaciones y conquistando de a poco cada vez más el amor y la luz y la positividad, y combatiendo la oscuridad, la ignorancia, lo negativo, cada paso que voy dando en ese crecimiento interior es un compromiso mayor con la vida. No es algo que tan solo porque yo ya lo aprendí, lo estudié, no quiero volver a verlo más. Esto pasa muy comúnmente en la escuela. Los niños que están en tercer grado se olvidaron de lo que aprendieron en segundo. Y entonces ni me acuerdo qué es lo que me enseñaron. Bueno, hay que tomarlo en cuenta, porque es lógico que si lo tomo en cuenta, si constantemente lo tengo presente, me va a ayudar a resolver mejor los problemas que aparecen en tercer grado. Constantemente tenemos problemas. Hay un tiempo en la vida de cualquier persona en la que se encontrará con muchos problemas porque vivimos en inconsciencia. Cuando uno busca alcanzar esa conciencia, desarrollarla, iluminarse, es que comienza a encontrarse con los problemas, pero ya con la intención de resolverlos. Hay un tiempo en el que uno tendrá que enfrentarse a muchos problemas que tiene en la vida, que lo aquejan. Y con mucho esfuerzo, a algunos les costará más, otros no tanto, irá resolviendo, irá saliendo adelante y comenzará a conocer lo que es la paz y la tranquilidad y el orden en su vida. Y los problemas comenzarán a dejar de aparecer en su vida porque los fue resolviendo. Y entonces pasará otro tiempo en el cual ese aprendizaje que él obtuvo de la vida, enfrentando los problemas y resolviéndolo, él comenzará a compartirlo con aquellos que están en aquella etapa en la cual él ya atravesó, que es la de enfrentar los problemas, ¿no? Entonces, son los procesos de la evolución, pero todos estos procesos, y mucho más por supuesto porque es mucho más amplio que estas pocas palabras, están presentes en este presente, valga la redundancia, en el mundo, constantemente. Entonces, hay todos los grados evolutivos posibles son los que conocemos dentro de esta humanidad. Entonces, aunque veamos personas adultas delante y estemos hablando con personas adultas, porque las entendemos adultas, porque tienen determinada edad física, esto no quiere decir que tengan una edad espiritual para comprender ciertas cosas que tal vez para los que la están viviendo hace un tiempo son simples de entender, pero para el que no lo ha visto, no. Entonces, hay muchas personas que piensan lo espiritual desde lo religioso, y lo religioso ha buscado un lugar muy cómodo. Un día en la semana van a un lugar, se sientan, escuchan palabras de libros que alguien lee, que todos pueden leer, y con solo aceptarlas ciegamente basta para poder entrar a ese cielo eterno, infinito. Pero hay otras personas que entienden que eso es un compromiso de vida constante, no es solo un día en la semana y no es solo un libro y unas palabras como letra muerta, que hay que darle vida a esto, ¿no? Y se le da vida a través de los hechos. Entonces yo la verdad siempre la tengo que encarnar, tiene que ser parte de mi vida y se tiene que manifestar a lo largo de mi vida, de mis días, en toda situación. Lo más fácil es compartirlo, y empezamos tal vez por ahí, con aquellos que piensan igual. Después ya no es tan fácil compartirlo con aquellos que piensan distinto y diferente. Pero, ojo, hablo de compartirlo,
no de Imponerlo. querer imponerlo. Claro. Entonces, el compartirlo es con respeto. A veces compartirlo es tan solo estar presente con aquellos compartiendo un momento que piensan distinto a uno, pero a veces estando presente en silencio. De esa manera estoy compartiendo, porque comparto mi presencia con un pensamiento distinto. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque tal vez estoy esperando el momento en que se dé la posibilidad en la que pueda expresar y ser atendido, y ser entendido lo que transmito. Entonces para todo hay un tiempo, pero bueno, a veces el ego nos mueve en la velocidad, queremos ya. Yo quiero ir, llegar, hablo 1 hora y que me entiendan y salgan todos sabiendo y no vuelvan a cometer los mismos errores, no se equivoquen, no me cuestionen más, me acepten. No es tan simple, no es tan fácil. A ver, ninguna escuela funciona así, ningún niño entra hoy y sale del aula en el día ya entendiéndolo al maestro plenamente y habiendo asimilado todos los conocimientos que él tenía en su interior. No, es decir, lo que ha ido llegando a nosotros, cada uno de nosotros vamos entendiendo de a poco que tenemos que ir llevándolo a la práctica. Y al llevarlo a la práctica vamos entendiendo cosas que no entendíamos antes, nada más que con el hecho de haber obtenido el conocimiento de una forma más intelectual, ¿no? Entonces, la mente lo tiene en claro y lo organizó. Y ahora tengo que ver cómo lo puedo llevar a la práctica para que se concrete en una obra. Cuando se concreta en una obra es una construcción en el mundo que comparto con todos los demás. Y entonces, si fuese como una casa que estoy construyendo, un obelisco, una forma, esto se pone en evidencia ante todos los demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí está para que los demás lo observen. Y algunos lo observan indiferente, algunos ni lo observan, pasan junto y no lo ven, pero a algunos tal vez les llama la atención de esa construcción, lo diferente que es. Y hay algo en esa forma que a ellos les llama, ¿no? Porque tal vez también ya en su interior están sintiendo tener que producir un cambio, y eso que es distinto a lo que normalmente se ve está muy cercano a lo que ellos intuyen, y entonces ahí buscan quién lo construyó, dónde está el constructor, y ahí buscan de acercarse buscando el conocimiento, el origen, la fuente, el porqué, el sentido. Bueno, todo lleva de su tiempo, como toda construcción. Tenemos alguna otra pregunta que tal vez en el otro bloque la hacemos. Yo me surgía, bueno, no sé, Guillo, si... Dale vos. Bueno. En el Queda. último bloque, si queda, voy a hacer una pregunta. Me surgía preguntarme, uno busca saber la voluntad de Dios y lo busca dentro del trabajo que uno ha hecho, de la corta, chica o grande conciencia que cada uno puede tener. Veré esa voluntad en función de mi conciencia. Y en lo que uno ve de la sociedad es que está bombardeado por todos lados, y yo te escucho y es como que es tan simple lo que estás diciendo, es decir, el poner amor, el poner el trabajo, es decir, pero después llevado a la diaria, es lo que a mí me toca, por ejemplo, si llevado a la diaria es difícil, es decir, me resulta complicado. Hay un punto en el cual uno, sin saber en detalle cuál es esa voluntad, recibe una ayuda, una dirección que le permita ir recorriendo un camino que todavía desconoce. Es decir, visto cómo está hoy todo tan confuso, tan enredado, porque hay veces que uno puede estar en equilibrio y después es complicado. Me suena muy ostentoso querer conocer la voluntad de Dios, pero en realidad quiero aclarar esto, porque, por ejemplo, es voluntad de Dios, aunque muchos no le presten atención, que esta galaxia encuentre el origen de donde partió, como el resto de las galaxias. Eso es voluntad de Dios, pero
pues conocer la voluntad de Dios es A muy mí me grande. queda grande. Bueno, imagínense eso, ¿no? Imagínense eso, imagínense la voluntad que Dios tiene para cada uno de sus hijos. La voluntad de Dios no es imposición de su voluntad sobre sus hijos. Él tiene su voluntad y lo que espera que nosotros, desde nuestra voluntad, mucho más pequeña, la entendamos. Y cuando la entendamos, naturalmente vamos a darnos cuenta que nuestra voluntad es pequeña, muy limitada, no nos permite ver más allá de ciertas limitaciones naturales y que su voluntad va más allá de cualquier limitación. Entonces nos permite ver mucho más lejos, que no podemos normalmente ver esa voluntad de Dios porque estamos utilizando instrumentos muy limitados para ver. Entonces, tendríamos que entender cuál es la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Para mí, ¿qué es lo que Él quiere? Y Él quiere que yo viva en su amor. ¿Cómo se alcanza esto? Haciendo el esfuerzo por no salirme de Él. No es, vos lo dijiste recién, no es difícil. No es difícil entenderlo. No es difícil llevarlo a la práctica si uno entiende todo lo que hay que dejar de lado para poder alcanzar eso. Porque para vivir en el amor de Dios, yo por ejemplo tuve que dejar de ir a bailar con mis amigos y a ver si encontraba a la chica más bonita para sacar a bailarla. Es decir, ¿cuántas cosas? Tuve que dejar de reunirme con ellos, a comer, a tomar, para compartir el momento en donde nos sentíamos bien expresando lo que queríamos expresar, sin ponernos límites. Tuve que dejar muchas cosas, ¿no? Estos son ejemplos comunes. Hay muchas más cosas comunes que tendré que dejar para poder vivir en ese amor. Dejarlas no es abandonar a las personas, sino que es dejar de estar aferrándose a todo aquello que me ata al mundo y que me limita, es decir, que es lo que me limita a ver más allá de mis sentidos, ¿no? Entonces, tengo que empezar a ver con los ojos de Dios para poder ver lo que es su voluntad. Si yo miro con mis ojos, veo muy limitadamente, veo muy poco de todo lo que hay para ver. Entonces, cualquiera de nosotros podemos ver un tubo fluorescente como podemos ver aquí en la radio que nos ilumina el rostro, pero no estamos viendo el bombardeo de electrones que hay entre el ánodo y el cátodo para poner incandescente el gas. Es decir, bueno, hay mucho más allá de lo que solemos ver normalmente. No nos interesa, no nos preguntamos, eso lo sabrá un ingeniero, no nos preocupa ninguno o a la mayoría. Pero entonces, si nosotros no nos preocupamos por lo esencial, ¿por qué creemos que vamos a entender esa voluntad? Entonces, no se trata de entender por qué quiere que esta galaxia alcance el origen, porque todo tiene que volver a la fuente. Esto lo hablamos siempre. Yo no me refiero solo al ser humano, todo lo creado. Entonces, todo lo creado parte de un punto y tiene que encontrar su espacio, su lugar y recorrer un camino, ¿no?, de la búsqueda de la toma de conciencia de su individualidad, de su labor, de su función, de su sentido, de su desarrollo pleno en conciencia, para entonces de esa manera, de manera pura y evolucionada, volver a la fuente para enriquecerla. Pero no importa si es una persona, si es un átomo, si es una galaxia. Entonces esto se da en todas formas, en todo el universo. Pero nosotros tendríamos que esforzarnos por, en nuestra pequeñez, en medio de todo esto que estamos hablando, de este universo, entender cuál es el sentido de nuestra vida, ¿no? Acá vienen estas preguntas que muchos se hacen o conocen. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Bueno, tenemos que ir entendiendo esto. ¿Quién soy? No es responderse de saber un nombre, de dónde vengo, algún punto, algún planeta específico. Es decir, no se trata eso, no estamos hablando de esencia, de la base, de la fuente, de la matriz del creador. Entonces,
Para poder acercarnos a esto, lógico que tenemos que dedicar un tiempo de trabajo, de silencio, de concentración, de meditación. Comencemos de a poco a buscar de hacer ese silencio a lo largo del día y vayamos tratando de incrementarlo en la medida que así lo entendamos a lo largo de los días, y que esto esté presente durante todo el día en algún momento en nosotros, en donde estamos observando. Tiene que ver con todo lo que venimos hablando a lo largo del programa, ¿no? Observando todo lo que estamos haciendo para ver qué nos toca tomar de alguna manera del mundo para crecer y de alguna manera también darle vida a través nuestro. O ayudarlo en su proceso evolutivo, y que nos toca también aportar y compartir de nuestro lado para poder ayudar a que se concrete en una obra lo que es la voluntad de Dios, que su amor vive en cada uno de nosotros y por él sepamos vivir y convivir y compartir. Entonces, saber entender que mucho es el sacrificio que hay que hacer. Y hay que aprender a contener y tan solo uno en todo caso cargar lo que es de dolor y no estar pasándoselo a los demás, por ejemplo. Entonces, uno hacerse cargo de su cruz en silencio, y si uno tiene fuerza para cargar más, ayudar a los demás en silencio, no estar haciendo ningún alarde ni llamando la atención sobre uno. Si uno quiere ayudar al otro a que encuentre su destino, nunca es hacia uno. Entonces yo no sigo a ninguna persona que me diga que hay que seguirlo para llegar a algún lugar, porque el camino de cada uno de nosotros, no importa lo consciente o inconsciente que seamos, el camino de cada uno de nosotros conduce al origen, pero hay que recorrerlo a conciencia. Si yo estoy siguiendo lo que alguien dice sin entender por qué lo dice, no estoy teniendo conciencia. Entonces, el camino a transitar es el amor. Siempre estaremos hablando lo mismo. Y bueno, esto tenemos que ponerlo en práctica en cada momento, en cada situación. La voluntad de Dios para nosotros es que vivamos en su amor, en el trabajo, en la familia. No está muy preocupado porque nosotros podamos llegar a Marte o que podamos desde la estación espacial llegar a la Luna. ¿Qué importancia tendrá para la evolución de la humanidad esto en cuanto hace al amor en el que tendríamos que estar viviendo, ¿no? En lo tecnológico sí, es un paso, es un adelanto. Cada año sale un teléfono nuevo, pero nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Cada año que tenemos más comunicación, más facilidad, de 3G pasamos a 4, de 4 pasamos a 5, cada vez todo se mueve más rápido, pero cada vez nos entendemos menos. Entonces, evidentemente parece que la tecnología nos está alejando de la comunicación verdaderamente más profunda. ¿Qué es lo que entiendo está más cercano a la voluntad de Dios? Que sepamos comunicarnos. Sí. Comunicarnos no es insistir hasta que el otro me entienda, sino que es saber escucharnos y acompañarnos y ir de a poco dándonos a conocer y ser tolerantes, ser pacientes en el desarrollo, en la evolución que el otro necesita, si yo espero también ser tratado de la misma manera. Entonces, bueno, es decir, tengo que dar lo que espero recibir y no puedo dar lo que no poseo. Entonces, bueno, me tengo que conocer primero para poder conocer a los demás. Tengo que ir conociendo cuál es esa voluntad para poder ayudar a la voluntad que Dios tiene también en los demás. No quiere que seamos todos iguales, quiere que seamos cada uno de nosotros individuos que viven a conciencia el amor en el que fueron dados a luz, ¿no? Gracias. Sebastián, si te parece un corte chiquito musical, 1 minuto o algo así, volvemos enseguida. Bueno, seguimos con el último bloque de Aprendamos Juntos. Tenemos acá una pregunta que nos están mandando, nos la manda Andrea, y dice así: cuando uno se da cuenta que al reaccionar es el ego herido quien reacciona y se quiere poner un orden, veo que son las emociones las que llevan a reaccionar. ¿Cómo sería la forma de ordenar pensamientos y emoción
para evitar reacciones desde el ego? La emoción es a partir del pensamiento, o sea que no es tanto centrarse en la emoción, sino que más que en el pensamiento, Claro. que es el que, si pienso positivamente, habrá una emoción positiva que acompaña este pensamiento, y habrá una emoción positiva que impulse al cuerpo a concretar una obra. La mente piensa cómo organizar ese impulso que llega, que no tiene formas ni palabras para expresarse, pero la mente lo va materializando, si se quiere, dándole una forma para que se pueda concretar una obra. Llega ese impulso que nos mueve a hacer, y la mente organiza la emoción. A ver, le da una vida más cercana a nuestro entendimiento, y nuestro cuerpo se siente incentivado por esa emoción a plasmarlo, ¿no? Y ya viene de alguna manera pasando por la mente con una inteligencia para hacer. Esto estamos hablando de un orden natural, de un pensamiento, de un impulso que pueda provenir de un mundo superior, un mundo espiritual al que todos pertenecemos, o también puede ser un impulso que puede provenir del ego, Claro. en donde la mente piensa, como digo, a lo mejor muy influenciada por el ego, o sea que ya hay la tendencia a moverse dentro de esa oscuridad de desconocimiento de las verdaderas intenciones del ego, sus propósitos, su existencia, el lugar donde se encuentra ubicado, sus orígenes. Y este ego dentro nuestro utiliza nuestra mente también para conseguir sus propósitos. Entonces él impulsa, a ver, si nosotros no distinguimos el origen de los impulsos, no vamos a distinguir si es ego o si es espíritu, si es Dios o si es nuestra oscuridad la que nos está impulsando a hacer. Entonces, claro, no queremos aceptar que nos estamos equivocando, o que la oscuridad de alguna manera me influye o está presente en mí. Entonces digo, bueno, fue un impulso que sentí y me justifico cuando hice algo mal. Pero tengo que entender los impulsos que siento, tengo que ver de dónde proviene todo esto. Y otra vez volvemos a lo que hablábamos hoy. Tengo que estar atento a lo que pasa por mi interior, porque tenemos una mente, como estamos hablando, que puede organizar, una mente que forma parte de esta alma en encarnación, pero también tenemos una mente superior, que es la que está en contacto con los ideales más elevados del ser, de la creación, del creador. Entonces, esa mente superior, estando todo en orden y habiendo hecho nosotros el trabajo de alinear nuestra conducta en pensamiento, en sentimiento, en expresión física, esa mente superior es la que impulsa ordenadamente a la mente inferior, que no tiene tal vez la capacidad de ordenar lo que viene de lo alto, no tiene todo, es decir, todas las posibilidades de hacer esto, porque va más allá de su comprensión, viene de un plano superior. Entonces se le entrega, se va a ver como amoldando a la capacidad del vehículo. Entonces la mente superior lo amolda a una manera, a un idioma, a una vibración que la mente inferior pueda contener y comprender. Y entonces ella también, al tomarlo, le da una forma que puede incentivar a la emoción para que pueda tomarlo, generar, hacer su aporte energético, para de esa manera impulsar al cuerpo a obrar. Hay un orden, pero para que pueda estar este orden tiene que haber un alineamiento en el pensamiento, en la mente inferior, en la que más normalmente yo me refiero, la mente inferior, cuyo cuerpo físico es el cerebro. El cerebro no es la mente. En el cerebro
se ve reflejado muchas veces a partir de determinada tecnología que hay en el mundo, movimientos energéticos en determinadas zonas que se va identificando tienen que ver con ciertas actitudes o movimientos a veces físicos o de pensamientos o de sueños, pero esos reflejos energéticos provienen de la mente, que en realidad está en un plano superior. Entonces, cuando la mente está más clara, los pensamientos son claros, las emociones acompañarán con claridad a estos pensamientos, serán claras y así será claro también el obrar físico. Pero hay que empezar por la propia mente. Y hoy, bueno, es como más de lo mismo, ya hemos hablado bastante un poco sobre ese tema de tenemos que cuidar qué es lo que estamos consumiendo con nuestra mente, porque el ego, si no, nos puede engañar con facilidad si nosotros no estamos atentos viendo qué es lo que se expresa. Y como digo, tendemos a justificarnos y decir, bueno, fue solo un impulso, o a decir algo que es una total mentira, que decir, lo dije sin pensar. No, la boca no se mueve sin pensar, no hay manera de que sin pensar la boca se mueva, no somos títeres de nadie. Entonces lo pensamos. Lo que pasa es que lo pensamos desde nuestra naturaleza inferior, claro, y lo más fácil es reaccionar. Sin control. Claro, entonces vuelvo a esto. Alguien golpea mi puerta y me pide entrar y yo veo quién es y de acuerdo a lo que yo veo lo dejo entrar o no. Pero si alguien viene a golpearme la puerta con un mazo y amenaza a tirarla abajo, lo primero que yo hago es reaccionar a esa violencia con más violencia para tratar de impedir que entre. Entonces yo me pongo en afinidad con aquello que llega a mí y esto me hace entonces merecedor de esto y de que esto se presente en mi vida, porque soy un semejante, ¿no? Entonces esa confusión, esa oscuridad, esa agresión llega a mi vida porque la traigo. Ahora, cuando yo dejo de generar esa oscuridad, dejo de atraer la oscuridad que me desequilibra. No dejo de estar cerca de la oscuridad, porque aquellas personas que salen de la oscuridad para entrar en la luz y volverse portadores de esa luz, tienen como misión llevarla en donde hay oscuridad. Entonces llego a donde está el problema, o los problemas llegan a mí, pero no vienen con el fin de agredirme, porque yo ya no tomo lo que no es para mí, sino que yo estoy viendo ahí la oportunidad de ser útil compartiendo la luz del conocimiento, ¿no?, que fui adquiriendo, y entonces tratando de llevar soluciones, de llevar paz a estas situaciones. Para que esto sea posible tenemos que tener todo un orden en nuestra vida de conducta, ¿no? Y hay muchas cosas que hay que entender que hay que sacrificar para poder alcanzar esa paz. Yo les hago muchas veces esta imagen del sabio en la cima de la montaña, pero claro, muchos pueden que vean y admiren al sabio, pero hay que estar ahí arriba solo, sin nada de todas esas cosas de las cuales acá dependemos. No sé, el celular, ni el celular, que haya señal, por lo menos para poder mandar el WhatsApp. Entonces hay que estar ahí, allá no hay señal, no hay ni el celular. Entonces hay conciencia, está nada más que lo necesario. A ver, desde el lugar donde vivimos nosotros, que necesitamos del celular, que lo utilizamos, a aquel lugar en donde no existe, no hay ni señal, ni existe el celular, y no hay la necesidad de ese celular, por eso no está. De aquí hasta aquel lugar hay muchos estadios por los cuales vamos a ir pasando. Entonces, puse el ejemplo del celular. Hay muchas cosas desde este lugar en el que estamos, las cuales tendremos que ir renunciando. Y la visión de la vida comienza a cambiar, ¿no? Alguna vez le he contado esa expresión de Diógenes cuando iba con sus alumnos caminando y pasan por el mercado lleno de todos los productos que la mayor parte de las personas se desesperan por adquirir.
y él le dice a los alumnos, ustedes no saben lo feliz que yo soy cuando paso por el mercado y veo cuántas cosas hay en él que yo no necesito. Claro, él era feliz sabiendo que no necesitaba todo eso, que mucha gente lo busca para tener felicidad. Él era feliz porque no tenía todo esto. Si nos ponemos a ver cuántas cosas nosotros compramos que luego nos volvemos esclavos de ellas para mantenerlas, las adoramos, las cuidamos, no las toquen, no las rayen, no se las muestren a cualquiera, cuidado cómo se maneja. Bueno, son solo pequeños ejemplos, pero digo, para entender cuántas cosas tendremos que ir dejando de camino, entendámoslo. No podemos alcanzar ese punto de sabiduría viviendo en medio de la ciudad y consumiendo desesperadamente todo lo nuevo que sale, que nos ofrecen y que nos desespera. Entonces sepamos que tenemos que ir encontrando un equilibrio para poder tomar de la vida lo que necesitamos y también ir entendiendo que el proceso natural de evolución nos acerca al origen, y en el origen hay muchas de las cosas que acá son necesarias que ahí no lo son. Entonces hay que ir dejándolas de camino, no las podemos llevar a la rastra, ¿no? Tenemos una pregunta más y no sé, Guillo, Queda para el próximo programa. No sé cuándo nos va a visitar Daniel, se nos está terminando el Este año. es el momento donde le preguntamos cuándo puede volver a venir. Ese es el Guillo, es el que... No sé si, tal vez, no quiero asegurar porque en realidad no tengo muy presente mi agenda, pero este martes próximo no, porque estoy por viajando. Buenos Aires. Tal vez el otro, no Perfecto. sé fechas, ahora no tengo almanaque, pero puede ser. Bueno, queda Sí, Guillo para... porque este martes no hay el otro de El 12. noviembre, después ya tenemos el encuentro, así que Exactamente. sería perfecto el Bueno. segundo martes de noviembre si se puede. Podemos quedar así entonces. Muy bien. Teníamos una pregunta más que no sé... Yo Eh, tengo algunas otras. No, vos ya preguntaste Yo mucho, pregunté déjame un demasiado. poquito a mí. Daniel, nos queda poco tiempo. El martes pasado te escuchaba en una entrevista hablar un poquito de la actualidad que parece, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, de que hay tantas movilizaciones espontáneas o no, uno, por lo menos en lo personal, no sé bien por qué se llevan a cabo. Y vos habías comentado algo de como que hay una necesidad o un impulso a liberarse de las personas, ¿puede ser algo así? No sé si de las personas, pero se está buscando la liberación, al tener la libertad. Y las personas sienten esa necesidad, porque eso también está viniendo impulsado del origen y de la fuente. El Padre quiere lo mejor para cada uno de nosotros, que vivamos en nuestro amor y en libertad, pero en libertad entendiendo de que la vida que tenemos que llevar adelante buscando lo que necesitamos no es la misma que la que queremos llevar buscando lo que queremos, porque muchas veces lo que queremos es lo que otro también quiere, y ahí entonces están los enfrentamientos. Y lo que necesitamos es lo que está existiendo para cada uno de nosotros, y nadie se quedará sin lo que necesita. Esto es lo que el Padre quisiera para nosotros. Esa libertad está tratando de llegar a la vida de cada uno de nosotros, sin que a lo mejor pueda ser entendida con mucha facilidad. Lo que lamentablemente el ego tan presente en la vida de muchos hace fuerza por sacar adelante, es aprovechar la oportunidad para que podamos cada uno, dice el ego, hacer lo que queremos en este mundo. Total, hay espacio para todo. Pasar libertinaje. Exactamente. Exactamente, lo que debería de ser libertad pasa a ser un libertinaje. Hacemos lo que queremos de nuestra vida, no nos importan las consecuencias de lo que estamos haciendo que pueda traerle a otro como perjuicio, lo único que nos interesa es lo que vamos a conseguir nosotros. Entonces, aceptemos todo lo que cada uno tiene para decir. Bueno, esto
imaginémonos, somos 7.000 millones casi de personas, imaginémonos lo difícil que hace la convivencia, pero hablo de 7.000 millones que somos cerca de ese número en el mundo, pero es que hasta nos cuesta convivir en la familia y estamos unidos por amor. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar por ahí, por casa, por nuestra vida, por nuestro propio interior. Es decir, entender uno, primeramente, qué es lo que uno entiende del amor para poder ayudar a otros también a alcanzar ese amor que nos une. Y no utilizar el amor en definitiva, o utilizar esa palabra para en realidad desunirnos. Entonces, respetar a cada persona en su voluntad y en su libre albedrío, esto es algo que no debe de dejar de ser jamás. Pero tampoco es que dentro de ese libre albedrío, porque nosotros creamos o sintamos que tenemos la posibilidad de hacer lo que queremos, es lo que corresponde. Porque, lógico, recién hablábamos, hay cosas que hay que sacrificar de las comodidades de uno, de lo que uno quiere a veces para no lastimar a otro. Por ejemplo, por poner un ejemplo que, bueno, hoy acá hay leyes que de alguna manera lo reglamentan, pero antes una persona que no fuma y no quiere fumar tenía que viajar en un ómnibus con alguien que fumaba al lado, porque no podían decirle nada, porque no había nada que lo impida. Está bien, es libertad que cada uno haga lo que quiere, pero también tiene la libertad de no consumir el cigarrillo que no quiere fumar. Claro, el que fuma dirá, bueno, que se vaya a sentar a otro lado, que viaje en otro colectivo. Está bien, para todo podemos tener respuestas, sí. Pero en definitiva digo, bueno, nos terminamos separando. Tiene que aparecer una ley que le impida. Esto hay muchas personas que se ponen en contra. Porque ¿por qué me tienen que impedir a mí hacer lo que yo quiero, lo que yo siento? Entonces, alguien tiene que ceder. Entonces, o el que no fuma, aceptar que hay alguien que quiere fumar, el que fuma, aceptar que tiene que aguantar un poco hasta poder bajarse del ómnibus y fumar, no sé. Alguien tiene que ceder. Es un ejemplo que me venía a la cabeza, ¿no? Y son muchas cosas las que de alguna manera están saliendo a la luz. No es nada nuevo esto. Hay muchas cosas que están saliendo a la luz que no tienen nada de nuevo, que funcionaban o que circulaban o existían en la vida privada de las personas. Hoy se está exteriorizando por la libertad que se está buscando. Pero claro, se trata de que tenemos que liberarnos de nuestras miserias. Para poder hacerlo tenemos que verlas. Para poder verlas hay que exteriorizarlas. Podemos nosotros, si así lo entendemos y somos personas que queremos el bien de todos, podemos exteriorizarlas sin lastimar a los demás, como un trabajo personal. Pero si lo vamos a exteriorizar haciendo lo que queremos a costa de lastimar a otros, tal vez, claro, un día lo vamos a entender, pero hasta que lo lleguemos a entender, a cuántos herimos, a cuántos lastimamos, ¿no? Entonces, está esta búsqueda de libertad, pero como digo, hay muchos países que se consideran, y el nuestro es uno, democráticos, pero la democracia está muy lejos de ser entendida todavía, partiendo, por ejemplo, de que una base, una columna muy troncal de una democracia es la elección. Y en la mayor parte de los países en donde hay democracia, la elección es obligatoria. No es democrático obligar a alguien a hacer algo. Entonces, bueno, pues nos falta mucho para entender lo que es la democracia. Muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos llegando al final del programa. Nos queda un par de minutos. Si me permitís, Luis, ¿cómo no? vamos digo que no al aire. A recordar. Estamos en democracia. Tenemos la confianza. Aprovechar para la gente que nos está escuchando, si quiere acceder a mayor información, pueden dirigirse a la página de la Fundación, que es impulsodeUnaNuevaVida.org.
Ahí hay muchísimos temas de los como que estuvimos hablando hoy, así que en el buscador inclusive que tiene la página pueden buscarlo por ahí. Y también hay una pestaña que se llama Agenda, donde dice las próximas entrevistas o encuentros que va a llevar adelante Daniel. Y el próximo va a ser el lunes 4 de noviembre en el programa Amor por la Radio a las 23 horas. Esto es por la radio Conexión Abierta, una radio online, y bueno, ahí está también, figura el enlace para que quiera acceder y escuchar ese día. Bueno, agradecerles a Luciano, que está... No le agradecemos a Luciano, dice que no. A Ezequiel sí. A Ezequiel, a Sebastián, que están en los controles, y agradecerte, Daniel, la visita. Y bueno, han quedado preguntas, así que después nos fijaremos. Nada fuera de lo común. Siempre quedan preguntas. Muchas gracias, y bueno, veremos si la agenda tuya lo dispone, que este martes que viene no, sino el otro. Sería martes de por medio. Ajá. Estaremos de vuelta. Sería ya la visita de noviembre. Esta es de octubre. El mes que viene. Muchas gracias. Un gusto. Guillo, no te hemos dejado hablar hoy, Guillo. Pero es acumulativo. El martes voy a hablar 2 horas. Bueno, como siempre digo, abrazos de amor y voluntad. Hemos pasado una tarde muy, pero muy amena. Enzo. Muchas gracias, hasta el martes que viene. Bueno, será hasta el próximo programa en Aprendamos Juntos, compartiendo un tema de la vida, un tema del trabajo interno, el martes que viene. Si después va a estar Daniel, y ahí, bueno, podemos hacer las preguntas. Será hasta el próximo programa, que será el próximo martes. Muchas gracias.